Bienvenidos al Instituto Alemán, al Goethe-Institut de Madrid. Muchísimas gracias por haber venido al acto inaugural del seminario Nietzsche, que está organizado por la Universidad Complutense, y tenemos el gran honor hoy, y supongo que por eso es tan lleno, tenemos el gran honor hoy de que el profesor Fernando Savater, el filósofo Fernando Savater, inaugura esta primera sesión. También muchísimas gracias a usted, que usted ya ha estado en el Goethe-Institut varias veces, y solamente quiero citar a dos eventos. Una vez en el 1972, en el mismo año de los encuentros de Pamplona, pero no tiene nada que ver, el joven Fernando Savater ya enseñó filosofía en la Universidad Complutense en aquella época, y ya de 25 años o algo así, y ya ha podido hablar en el Goethe-Institut bajo la dirección de Herr Plinke, y ya en esa época ha sido un lugar en donde se podían cosas que no se podían decir oficialmente 3 años antes de la muerte de Franco. Y eso está en la memoria de muchísimos intelectuales en España todavía. Me lo ha contado el otro día el director cultural de la Biblioteca Nacional. También hay Ignacio Gómez de Llano, que ha escrito sobre estos acontecimientos, y quizás algunos en la sala han oído ya de esto. La segunda vez que Fernando Savater ha hablado en el Instituto Alemán ha sido cuando hemos celebrado los 50 años del Instituto Goethe, y eso fue en el 2007. Y en este evento, cuando hemos podido celebrar 50 años de poder trabajar aquí en España, hubo una charla, me han dicho legendaria, con Simon Marchand, que también es amigo, muy buen amigo del Goethe-Institut todavía, y esperemos por muchísimo tiempo. Bueno, ahora quiero dar las gracias a Mariano Rodríguez y a Óscar Quejido, que son los organizadores del seminario Nietzsche, que estamos contentísimos poder acogeros aquí en el Instituto Alemán, y muchas gracias a todos otra vez, que disfrutáis de este acto inaugural. Muchas gracias a Mariano, a Óscar y a Fernando Savater. Bueno, pues yo soy Óscar Quejido, para los que no lo sepáis, soy el coordinador del seminario Nietzsche Complutense, y voy a ser muy breve. Simplemente os voy a dar unas indicaciones generales de cómo funcionan algunas cosas del seminario, ¿no? Sobre el seminario Nietzsche Complutense, que este es su cuarto año ya, empezamos el cuarto año, y es nuestro segundo año ya en colaboración con el Goethe-Institut. Simplemente decir que el seminario Nietzsche Complutense depende de, o está vinculado al Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que, como os digo, es su cuarto año ya de trabajo, y tenemos una web que, si metéis en Google Seminario Nietzsche Complutense, os aparecerá no solamente el programa de estas actividades, sino todas las otras actividades que hemos organizado en otros sitios durante años. Muchos de los vídeos que hemos, prácticamente de muchas actividades que hemos organizado, están colgados también. También tenemos Facebook y redes sociales, bueno, este tipo de cosas también podéis buscar ahí bastante información. En concreto, el programa para este año
está colgado ya en la web. Y simplemente una salvedad: la sesión de hoy, estas sesiones de Nietzsche y la literatura, así dicho coloquialmente, serán los jueves, el segundo jueves de cada mes durante todo el año hasta junio. Excepcionalmente esta va a ser un miércoles, y excepcionalmente la del mes que viene será un martes, el martes 10. Pero luego ya haremos los jueves, el segundo jueves de cada mes, hasta que acabe el curso. Sabéis que, bueno, y si no lo sabéis os lo digo yo ahora, hemos solicitado un reconocimiento de créditos, 2 créditos de libre configuración para la licenciatura de cualquier carrera de la Complutense, y un crédito optativo para los alumnos de grado. Los que estéis interesados en esa cuestión, cuando termine la charla, por favor, quedamos aquí en el atril y os cuento un poco cómo funcionaría el mecanismo del reconocimiento de créditos. Otra cosa más, 2 cosas más solamente. Una, al terminar, por cortesía del Goethe Institut, va a haber un vino español en la cafetería, al que estamos invitados todos. Recordad que por favor apagáis el teléfono móvil o que lo silenciéis, que en estos casos viene bien. Y simplemente ya un agradecimiento en particular, bueno, a todo el Goethe Institut por las facilidades que nos dan para trabajar aquí, y en particular a Rebeca Castellano del Goethe Institut, porque se porta fenomenal con nosotros, una paciencia infinita, y a Laura Rodríguez también del seminario Nietzsche Complutense, que junto conmigo pues hemos trabajado para organizar las sesiones, no solo estas, sino las de todo el año. Por mi parte nada más, simplemente doy la palabra ya a Mariano Rodríguez, director del seminario Nietzsche Complutense, para que se haga la sesión de hoy. Gracias. Bueno, gracias Óscar, gracias al Goethe Institut. Llevamos ya varios años, como acabáis de oír, organizando pues, bastantes actividades variadas en torno al pensamiento de Nietzsche, a la obra de Nietzsche, al posible valor que pueda tener todavía hoy, de lo cual estamos convencidos, ¿no? Porque si no, claro, no lo haríamos. Parte de estas actividades, desde hace 2 años, conciernen a las relaciones de esta obra, de la obra de Nietzsche, con la literatura, aunque no por ello suscribimos aquel comentario que le oí decir a un antiguo profesor de la Complutense de filosofía, Osvaldo Marquet, según la cual Nietzsche no era un filósofo ni sabía filosofía, sino todo lo más, y lo decía con un deje de desprecio, un literato. Estas sesiones en el Instituto Alemán han venido estando dedicadas a trabajar este flanco de la filosofía y la literatura, y ahora pues también iba a hacer una referencia a ese año 72, cuando Fernando Savater impartiera un ciclo de conferencias sobre Nietzsche en este mismo lugar, en el Goethe Institut. Conferencias que dieron testimonio en aquella época ya tan lejana del enorme interés que despertara lo que se ha llamado el neo-nietzscheanismo español, de aquel tiempo de tantas inquietudes y tantas zozobras, ¿no? De manera que en su presencia, hoy entre nosotros, tendríamos pues, una especie de símbolo de la continuidad, si es que se puede hablar así, de los estudios nietzscheanos desde el posfranquismo y los días de la transición hasta ahora, este momento del 2015, cuando han pasado tantos años y han pasado también tantas cosas. Aquellos años 70 recuerdo que acostumbraba Fernando Savater a visitarnos a los estudiantes de filosofía de la Complutense siempre que se lo pedíamos por las tardes, y me acuerdo que en aquel momento llegó a tener, en algún momento por lo menos eso se comentaba, prohibida la entrada en la facultad, y venía a hablarnos sobre Nietzsche, también sobre Cioran, en general sobre filosofía francesa, sobre García Calvo, y nosotros que éramos muy jóvenes, éramos del orden de los 10 años más jóvenes que él, buscábamos la complicidad de quien tanto contribuía a liberarnos de las estrecheces, de la idiotez, de los delirios tan peculiares de aquellos años, que eran muchos y sin duda de gran calibre, viniendo como venían, yo creo, desde todos los frentes. Dice Fernando Savater que en un filósofo lo que podemos encontrar como mucho es un amigo, lo que sin duda es muchísimo, ¿no? Un amigo que en el mejor de los casos nos podrá acompañar toda la vida. Nietzsche
para algunos de nosotros es sobre todo eso, un amigo de los que son un poco raros porque les encanta la amistad agonística. En mi caso particular, por ejemplo, su amistad, aparte de hacerme compañía, pues contribuyó a liberarme de aquella estupidez de los años juveniles, que en buena parte era la mía, pero en otra parte era absorbida como por ósmosis de ese ambiente increíblemente estúpido de aquellos años. Sin duda, la estupidez es cosa humana, cosa de todos y de todas las épocas, y por eso persistimos en leer a Nietzsche todavía hoy como vacuna o como cura de la estupidez en la medida de lo posible. Ya se sabe, hace poco lo he leído en algún comentario en una red social, la filosofía es el mejor medio de desidiotizarnos, no el único, ¿no? Evidentemente. O lo que sería lo mismo, la filosofía te abre un espacio, decía Nietzsche, te abre un espacio en el pecho en el que ningún tirano podría entrar, ni siquiera, decía él, la opinión pública. Bueno, a continuación, Sergio Antoranz, miembro del Seminario Nietzsche Complutense, va a presentar brevemente a Fernando Savater. Hola, buenas tardes. Mi presentación, 10 minutos no más, no quiero explayarme demasiado. Claro, cuando estaba preparándola pensaba que sería muy fácil tirar de datos, pero nos podríamos tirar prácticamente una hora. Entonces esos 10 minutos no valdrían porque Savater tiene una obra, creo que más de 80 obras publicadas, multitud de premios y reconocimientos, es una persona reconocida y reconocida. Por ello lo mío va a ser una presentación un poco al gusto de Nietzsche, es decir, acercarnos a la filosofía como hacía en el prólogo de la ciencia jovial mediante vivencias. Entonces, aprovecho además que como estoy haciendo la tesis doctoral sobre la recepción de Nietzsche en España, pues Savater es con alguien que sin él conocerme, en cierto modo, y Nietzsche por supuesto tampoco, como dice María, han sido mis amigos. He pasado más horas con ellos muchas veces que con mi familia. Entonces, en este sentido compadezco aquí cuando siempre he estado en la otra esfera. Me gustaría comenzar con... me encanta la novela El jardín de las dudas de Fernando Savater, que es la correspondencia, como bien saben, entre la condesa de Montoro y Voltaire, y comienza así. Sería yo la más presuntuosa de las mujeres, en este caso de los hombres, si diera por supuesto que vos, el más alto y más solicitado talento de nuestra época, puede aún guardar un leve recuerdo de mí. Nos conocimos hace casi 30 años, en mi caso hace 15, cuando yo tenía más que 16, en mi caso eran 13 más o menos. Y le conocí en un sitio donde yo me aburría muchísimo, Mi madre, cuando yo tenía 13 años o así, tenía el empeño de que fuera artista. Entonces me hizo muchas fotografías, me mandó a muchos castings y me cogieron para ir a una serie de compañeros. Me aburría soberanamente, yo iba simplemente a esa serie porque luego ligaba en el colegio, las chicas me veían y me aburría soberanamente porque era una versión del Eterno Retorno, pero el espíritu contrario, o sea, me quería morir porque para una secuencia de 5 minutos se repetía hasta la saciedad. Era horrible, no me gustaba nada, pero bueno, iba, me daban un dinero, comía gratis y luego encima ligaba. Pero hubo un día en que no ocurrió eso. Hubo un día en el que esa repetición incansable terminó. Y había un profesor, me lo metían como extras, alguna vez tenía algún papel secundario, me daban 4 palabras, 4 frases. Y hubo un día en que llegó un actor, se metió en clase y empezó a hablar de filosofía. Yo no tenía ni idea qué era eso de filosofía. Y recuerdo que esas 2 horas de grabación, que eran solamente 5 minutos, yo lo estaba mirando y digo, uy, esto es interesantísimo, esto no me aburre, porque los otros actores decían una frase de química, una frase de historia, y era muy aburrido, porque otra vez repetir lo mismo hasta la saciedad, corten, toma cuarta, acción, corten. Y llegó un actor y dije, este actor es buenísimo, este es un auténtico profesor. Pues bien, me quedé con ese sabor y me quedé con algo que me llamó mucha atención. A mí en el colegio, en el instituto, eso era otra de las virtudes de ir a grabar a televisión, no ir al colegio, estaba leyendo El Conde de Lucanor. Y este actor dijo, los profesores tienen que preocuparse por los placeres de los alumnos y no por sus propios placeres. La educación se logra contagiando placeres. Y yo, claro, estaba leyendo El Conde de Lucanor y yo hacía trampas, iba directamente a la última moraleja, y porque era aburridísimo leerse todo el libro, tenía 13 años y no había forma de tolerar ese castellano. Me recuerdo que justamente ese día leí una última frase del Conde de Lucanor, que era, quien bien sentado esté, que no se levante. Quien bien sentado esté, que no se levante. Luego, años después, en el instituto hubo una clausura, un cierre, y decían que iba a venir un filósofo muy importante, Fernando Savater. Yo había empezado a estudiar ética,
me habían recomendado su libro, no lo había leído, pero bueno, iba a verle. Y cuando llegó, yo estaba con los profesores en mi instituto y dije, pero si eso no es filósofo, es actor, es un actor buenísimo, es un actor que me sacó del calvario, de esa repetición eterna, de ese eterno retorno del suplicio. Entonces, para mí fue muy divertido verle de nuevo y saber que era él el que escribía los libros, que el libro de Amanda que no quería leer era su libro, y ahí empecé a leerle y no he terminado. Y sigo leyéndole y es la excusa perfecta para hacer una parte de mi tesis con la que disfruto muchísimo. ¿Por qué disfruto? Porque volví a decir allí algo muy importante y que he intentado llevar siempre conmigo. Y en aquella charla en el instituto dijo, la educación es la única forma de salvarnos de nuestros padres. Nuestros padres, luego vendrán los padres, que será el marido, la mujer, el jefe, la hipoteca, ya me sé cómo sea esa forma de padres. Pero la educación es lo único que nos salva. Y eso que estoy diciendo, los placeres, el gozo, la educación, es completamente nietzscheano. Y es que Sabater, junto a otro grupo de intelectuales de la Universidad Autónoma, fue el que dio el rango, no voy a decir la seriedad, pero sí que dio el rango necesario para que Nietzsche fuera aceptado en España, porque ha sido tildado con un montón de connotaciones, como Mariano ha mencionado la de Osvaldo Márquez, pero hay muchas más. Entonces, ¿qué es lo que aprendí justamente de Sabater y de Nietzsche, que para mí son unas figuras importantísimas? Primero, que eso que parecía tan serio, que es la filosofía, no es algo tan serio, es el ejercicio de la alegría, de gozar de la vida. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, y es algo que también diría Nietzsche. ¿Qué debo hacer para ser dichoso? Digamos que esta es la meta de la ética. ¿Qué debo hacer para ser dichoso? Nietzsche en un fragmento póstumo responde, ser dichoso y nada más. El problema es cuando la razón interrumpe, entra en Sócrates, entra en Eurípides, entra la razón y ya hay que ser bueno para ser dichoso. Y Sabater, al gusto de Zaratustra, invierte esa lógica de soy bueno, luego entonces dichoso. Sabater es otra de las cosas que me alegran y que por eso sigo en este negocio, en esta ocupación que es la filosofía y que me ha influido muchísimo y que ha sido otro padre, pero en el buen sentido de la palabra, el padre de intentar romper otras paternidades con las que siempre estamos arrojados. Y bueno, otra de las cosas que sería el gusto de Nietzsche sería la virtud de hacer regalos, es decir, esa inversión de ser bueno, luego entonces soy dichoso, es justamente al revés, como expone Sabater en su ética. Soy dichoso, luego entonces solamente puedo dar lo mejor de mí mismo. Y esto es justamente la virtud que da regalos de Zaratustra. Voy a invertir en mí toda la alegría, porque solamente siendo alegre puedo dar lo mejor. No hay una forma de ética más bella que esta. Y además, otra cosa que me gustó muchísimo Sabater y que admiro profundamente es el estilo. En la academia está muy bien comentar los textos, en la Facultad de Filosofía está muy bien comentar los textos, pero al fin y al cabo, como esa mama mediterránea que sobresatura al hijo de comida y luego no puede moverse. Entonces, lo que me gustó de Sabater era el estilo, que era un estilo nietzscheano, que era ese romper, ese meter cosas de la cultura, digamos, popular, introducir los tebeos, las historias de aventuras, las carreras. A mí no me gustaban las carreras hasta que leí La Hermandad de la Buena Suerte y he empezado a verlas y empiezan a gustarme, porque los placeres se contagian. Así que estoy contagiado de ello y creo que es un acto de justicia poética el hecho de que en este seminario de Nietzsche de literatura contemos hoy con una figura como la de Sabater. Así que estamos encantados. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar, agradecer muchísimo a estos amigos, a estos compañeros que se hayan acordado de mí para hablar de Nietzsche, nada menos, que es un poco volver al pasado y bueno, que hayan hecho una presentación tan, en fin, exageradamente afectuosa. Bueno, evidentemente, cuando oigo hablar a Sergio de mí, me parece que he sido mucho más divertido de lo que he sido, si no guardo ese recuerdo tan positivo. Es verdad que en el año 70, pues empezamos, o los años 60, empezamos algunos a ocuparlo de Nietzsche como una especie de arma de destrucción masiva dentro de la filosofía que se nos daba, ¿no? Que era una filosofía pues, que apenas, digamos, llegaba a la filosofía moderna, lo más moderno que quedaba era Kant, etc. Y sobre todo no era moderna en su forma de llegarnos, ¿no? Era una cosa pues, muy rígida, muy académica, o quizá no estuviera tan mal como nosotros
pensábamos, pero desde luego en aquel momento chocaba, o sea, nos parecía un reflejo de todo el resto de lo que era el país. Y en Nietzsche, pues ahí vimos una posibilidad de provocar, de romper, de escandalizar, y también de un nuevo lenguaje, un lenguaje muy diferente en filosofía, porque evidentemente Nietzsche no se parecía a los demás filósofos, es decir, era muy difícil. Luego ya sí, en la modernidad, pues en la filosofía aforística, fragmentaria, con pretensiones literarias, etcétera, se ha extendido mucho más, pero en la época pues todavía era un autor, digamos, provocativo, raro, y que efectivamente pues era considerado más bien un literato con pretensiones y a veces una especie de místico de una religión inexistente y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues nos dedicamos, yo creo que al final teníamos un cierto empacho de Nietzsche, porque yo me leí tanto a Nietzsche que ya al final estaba un poco ya, como muchas veces que estás con una resaca de anís o algo por el estilo, que te da asco ya pensar en el anís, pues había un momento que estaba en una especie de resaca, ¿no? de tanto leer y tanto practicar a Nietzsche, y bueno, lo he dejado durante muchos años, o sea que entre que tengo a Nietzsche muy abandonado desde hace muchos años, y que luego efectivamente han pasado tantos años, imagínense, el año 72, según dicen los neurólogos, perdemos neuronas a no sé qué ritmo cada día que pasa, de modo que yo les hablo con una de las últimas que me quedan ya. Y bueno, verdaderamente Nietzsche es uno de esos autores tan poliédricos y tan abundantes, tan citable, ¿no? Porque es muy peligroso. Hay unos filósofos normalmente de los cuales solo se guarda una frase o dos frases, ¿no? El Andrés Gide, cuando en su libro sobre Dostoyevsky decía: desgraciado el autor que no se puede resumir en una sola frase porque nunca será comprendido, ¿no? Pues los filósofos que se resumen en una frase, pienso, luego existo, yo soy yo en mis circunstancias, etc., bueno, más o menos eso queda como símbolo de ellos. Los autores como Nietzsche, en los cuales hay muchísimas de estas frases, muchas frases, algunas atroces, otras alegres, animosas, etc. Entonces la figura es una figura pues enormemente poliédrica, ¿no? Yo, pues bueno, quisiera hablar también del otro lado, el lado no estrictamente filosófico, si es que se puede hablar de un lado estrictamente filosófico, porque claro, piensen ustedes que al principio la distinción esa de filosofía y literatura no existía. Es decir, la distinción entre filosofía y literatura viene luego con otras formas de división del trabajo. En su principio, Parménides escribe una obra que se llama un poema, ¿no? Poema, que es además la cosa más metafísica del mundo, pero es un poema, y él lo concibe como un poema, es decir, no, probablemente en aquel momento todavía no existía esa idea de, pero ¿usted qué es? ¿Un poeta, un literato? Había una mezcla, una confusión, digamos, pues bueno, bastante sagrada. Yo me acuerdo una vez estando en la librería Foyles en Londres, que era una librería ahí en Charing Cross, que era, bueno, entonces ahora ya desaparecido, pero entonces era una librería muy buena, pero enormemente desordenada, ¿no? Los libros estaban puestos, en fin, con un orden bastante caprichoso, y quizá por eso era incluso más divertido buscar libros, porque no los encontrabas, pero encontrabas otras cosas y estaba todo mezclado. Y a mí, como me gusta mucho la historia de fantasmas y los cuentos de terror y tal, me fui al estante donde estaban las ghost stories, los cuentos de terror y tal, y entre los cuentos de terror estaba la fenomenología del espíritu de Hegel. Está bien, o sea, estaba bien, la verdad que pues es un cuento de terror, la fenomenología del espíritu, ¿no? Caramba. De modo que bueno, que en un primer momento no había esta distinción, y curiosamente la verdadera distinción entre literatos y poetas, entre filósofos y poetas, aparece con Platón, cuando Platón echa a los poetas de esa ciudad más o menos perfecta, irónica, que es la República, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto yo creo que la República hay que tomársela con bastante sentido del humor, y que Platón la escribió con algo más de humor de lo que se la toma como algo muy serio. Yo creo que era una especie como de cuento bastante irónico, pero bueno, en cualquier caso es verdad que él es el que expulsa a los poetas de la ciudad porque dice que mienten mucho, ¿no? Y es verdad, los poetas
mienten profesionalmente, es decir, tienen que mentir. Lo que ofrecen, digamos, al mundo, pues es una ficción, pero una ficción que de alguna manera se presenta como parte de la comprensión de lo real. Entonces, el filósofo naturalmente defiende una comprensión de lo real que es, detrás de la diversidad de las apariencias, buscar lo que hay de uno en todas las cosas, ¿no? Es decir, los filósofos nacen diciendo, bueno, todo pasa, todo es distinto, todo fluye, todo es diverso, pero hay una realidad única. El agua, el apeiron, el ser, lo que se quiera, que está debajo de todo y que da cuenta de todo. Entonces encontremos eso general que todo comparte, encontremos lo uno, ¿no? Y entonces descartemos las diferencias, descartemos las cosas pasajeras, efímeras. Es decir, bueno, el mundo es un mar, entonces si nos fijamos solamente en cada una de las olitas o en cada uno de los chapoteos del mar, pues nunca lo entenderemos. Hay que ver el mar como un conjunto. Entonces las olas dan igual, la espuma da lo mismo, lo que cuenta es el mar, ¿no? Y esto es un poco la apariencia de la labor del filósofo, pero en cambio el poeta hace lo contrario. El poeta no busca lo uno, sino que busca lo único que hay en cada cosa. También hace lo mismo, ¿no? También el poeta acude a lo más general. Hay algo más general que, pues eso, que el amor, por ejemplo, o que el desengaño, o que la nostalgia. Los temas de la poesía se refieren a las cosas más comunes. Y de hecho, piensen ustedes, no sé, si por ejemplo hoy apareciera entre nosotros un poeta de los tiempos antiguos, no sé, Aquilo o Safo de Lesbos, quien quieran ustedes, bueno, el mundo en que vivimos nosotros le sería totalmente incomprensible, claro, en fin, los smartphones, los aviones, en fin, todo lo que hay en este mundo, todo lo que a nosotros es habitual, pues sería literalmente incomprensible, más que un sueño loco, ¿no?, para alguien que viviera en el siglo VI a.C. Y sin embargo, los poemas los entenderían. Cuando alguien hablara de celos, o hablara de la angustia ante la muerte, o hablara de la esperanza de un nuevo amor y estas cosas, inmediatamente lo entendería. Lo mismo que nosotros entendemos el mundo, por ejemplo, de Safo, de Lesbos, tan remoto, ¿no? Un mundo en el que no hay nada de lo que nosotros utilizamos diariamente, de lo que no hay casi nada de lo que nos parece a nosotros imprescindible para vivir. Pero sin embargo, cuando lees ese poemita que se conserva en una crestomatía griega, un poemita de Safo en que dice: estoy en mi cama viendo por la ventana cómo pasa la luna y otra vez duermo sola. Ese poema es perfectamente comprensible para nosotros que no sabemos nada de la vida en aquella época de Safo, ¿no? La idea del momento de la noche en que uno reflexiona sobre su soledad, recuerda amores perdidos, espera a los que van a llegar, lo que ustedes quieran, todas esas cosas que nosotros sabemos, eso seguía ocurriendo, nosotros lo entendemos perfectamente. No hace falta que Safo nos explique, no, miren ustedes que en esta época somos así, no hace falta. Y si nosotros le leyésemos alguno de los poemas de nuestros poetas, tampoco tendríamos que explicarle a Safo lo que es la electrónica, ni lo que es internet, ni lo que es nada, lo entendería, ¿saben? Entonces, pero esa generalidad, que parece que es un poco lo que busca precisamente el filósofo busca lo que hay de general en todo, y el poeta tropieza con una generalidad, pero que es única en cada caso. O sea, lo que nos hace, lo que nos prende en un poema es precisamente que refleja algo perfectamente conocido y único. Es decir, el poeta cuenta el amor, lo que siente ante la amada que se asoma por la ventana, ante el tiempo que pasa y las hojas que caen y todo lo demás, y eso, que es la cosa más vulgar del mundo, más conocida del mundo, eso al leerlo inmediatamente nos golpea como si fuera algo único, como si fuera la primera vez que pasa, como si fuera la primera vez que ocurre.
Es decir, como si nunca hubiera ocurrido antes, hasta que nosotros lo descubrimos en el poema. El filósofo está buscando la imparcialidad y la, si quieren ustedes, inhumanidad de lo general, de lo que todo lo comparte, de lo que nos hace semejantes a todas las demás cosas que hay en el mundo. El poeta va a intentar descubrir esa cosa única, esa cosa que aunque siendo de lo más general, aunque siendo propia de Safo y de nosotros y a través de los siglos ocurre y ocurre de nuevo, y sin embargo siempre es como algo único, como algo único. Si quieren ustedes, con una metáfora que me perdonarán, la ciencia, vamos, primero la filosofía y luego la ciencia que deriva de partes de la filosofía se ocupa del hardware del mundo, y la poesía trata del software. Esa es un poco la combinación entre las dos cosas. Una escritora que ha escrito cosas muy inteligentes sobre este tema, María Zambrano, que también fue filósofa en ocasiones, poeta en otras, y sobre todo reflexionó sobre esas dos cosas en un libro muy bonito que se llama Filosofía y Poesía. Dice María, la palabra de la filosofía, persiguiendo la seguridad, se afana por alcanzar la precisión y con ella ha trazado un camino que no puede atravesar entre la agotable riqueza que le sale al encuentro. La palabra irracional de la poesía, por fidelidad a lo hallado y a lo prometido, no traza camino ninguno. Va al parecer perdida. Las dos palabras tienen cada cual su raíz y su razón. Es decir, las dos cosas. Podemos intentar buscar la precisión y enfrentarnos con un mundo que desafía toda precisión y que siempre está saliéndose de madre, digamos, frente a nosotros, o podemos dejarnos llevar por los meandros del mundo a ver si de alguna forma ese trazado único que cada uno de nosotros va haciendo por el mundo y que no se va a volver a repetir, ¿no? Borges decía que los pasos de cada uno de los seres humanos por el mundo van trazando un camino que al final es como si se dibujara un rostro, y ese rostro será para algunos infierno y para otros paraíso. ¿No? Bueno, pues eso se podría decir. Nosotros o bien vamos caminando al albur y esperando que nuestros pasos vayan trazando el rostro de la eternidad que nos está destinada, y en otros casos, en cambio, pues lo que buscamos es el conocimiento, la ciencia. Por eso la filosofía es más aburrida que la literatura, porque tiene que dar explicaciones, no se puede negar a dar explicaciones. Es decir, la filosofía, y ahí los filósofos que están en lucha con la propia tarea filosófica, como es el propio Nietzsche, por eso hacen reflexiones, digamos, a veces sarcásticas sobre su propia tarea. Porque claro, el filósofo no puede parar de dar explicaciones, no puede parar cuando quiera. Si tú escribes un libro dando explicaciones de lo que es el universo, no puedes decir, bueno, pues me paro aquí y ya no explico más, ¿no? Porque cualquiera te puede seguir preguntando. Lo aburrido de la filosofía es que cualquiera te puede preguntar y tú tienes que contestarle. Mientras que no hay obligación, el poeta no tiene obligación de contestar, o te gusta o no te gusta, ¿no? La gente que escribía cartas indignadas a Tolstoy diciéndole por qué Ana Karenina al final se tira al tren, por qué no coge el tren y se va con otro amante y es feliz, la pobre, que bastante ha pasado, ¿no? Bueno, pues Tolstoy dice, pues mire usted, no, porque es así, pum, se tira al tren y se acabó, no hay más explicaciones, ¿no? Y un poema, es decir, esa gente que no entiende, ¿no?, esas cosas, pues no sé, poeta el poema de Lorca, ¿no?, pasa el jinete tocando el tambor del llano. Y entonces, claro, el señor que pregunta, pero bueno, ¿cómo que va? Es un jinete que va tocando un tambor. ¿Pero qué es eso? Que me lleva es un tambor de algo. Bueno, todas esas explicaciones, es decir, mire, no, es que no lo entiende usted. O sea, o lo pilla o no lo pilla. ¿No? Lo pilla o no lo pilla. No se puede dar explicaciones. La poesía es como los chistes, ¿no? No se pueden explicar. O te hacen gracia o no te hacen gracia, se acabó. Pero en cambio el filósofo sí tiene sentido que pregunte. Sí hay una, digamos, verdaderamente sus preguntas tienen sentido, ¿no? Hay una anécdota que contaba Bertrand Russell cuando él estaba dando clase ahí en el Trinity, que era falsa, no se lo inventaría, que dice que llegó una vez al Trinity un sabio hindú,
una especie de gurú de estos New Age que entonces se había puesto de moda y que todo el mundo se arremolinó para oírle y tal. Y el sabio, pues, el sannyasin pues dijo que el mundo estaba apoyado en el lomo de una enorme araña. Y la araña apoyaba sus patas sobre el lomo de un gigantesco elefante. Entonces una señora que había entre el público le preguntó, ¿y el elefante? Pues el elefante se apoya sobre la concha de una gigantesca tortuga. Claro, la señora implacable. Y la tortuga se apoya sobre una enorme roca. Y claro, la señora, ¿y la roca? Y dije, mire usted, señora, hay rocas hasta el fondo. Bueno, el filósofo era la señora. Es decir, la señora sí que tenía el sentido de lo que es filosofía. Es lo que si usted empezó a decir dónde está el mundo, tiene que seguir diciendo, no puede usted ya decir, bueno, aquí me callo. No. O sea, o lo sabe usted o no lo sabe. Fijaros que hay un parecido. Yo había, en el título de esta charla, había hablado de poeta, filósofo y profeta. Entre los poetas, los filósofos y los profetas hay al menos una cosa en común, y es que ninguno da pruebas de lo que dice. El error de los pesados que se empeñan en aplicar criterios científicos a la filosofía y descubren todos ellos que la filosofía no es científica, entonces quedan muy contentos, pues claro, no es científica, lo mismo que no es científico el rock and roll, no sé, quiero decir, que es otra cosa, no es científica. No es científica porque la filosofía argumenta, pero no da pruebas. O sea, da argumentos, pero no pruebas. En cambio, la ciencia no da argumentos, lo que da es pruebas. Cuando está explicando algo, el científico ofrece pruebas, y hasta donde llegan las pruebas llega la ciencia. Cuando se acaban las pruebas ya no hay ciencia. En cambio, el filósofo va donde se acaban las pruebas y habla de argumentos, explica argumentalmente cómo se entiende el mundo. De ahí un poco esa especie de permanente malentendido que hay en el mundo moderno entre la modernidad pragmática esta que vivimos, sobre todo ahora últimamente, y los estudios de filosofía. Por eso nos van echando de todas partes de los estudios de filosofía, porque fíjese que en los planes de estudio actuales, digo, no de aquí, de este país, se dice que hay que preparar emprendedores, ¿no? Lo que cuentan son que sean emprendedores. Y claro, los filósofos no son emprendedores, son comprendedores, que es otra cosa diferente. Entonces, claro, nadie quiere comprendedores, lo que todo el mundo quiere es emprendedores. Y el papel del comprendedor, ese es el papel que nadie quiere. O sea, ¿pero para qué sirve? Porque claro, el emprendedor sí sabe lo que sirve, sí te ofrece una cosa, pero el comprendedor no. El comprendedor te ofrece algo que solo puede satisfacer al que lo posee. O sea, es decir, cuando uno comprende, si comprendes y comprendes, eso te produce un tipo de satisfacción. Un tipo de satisfacción que no quiere decir que sea ni siquiera un placer, ni más, sino un tipo de satisfacción con tu ser humano, con tu ser algo distinto a lo que los otros seres vivos son, que no comprenden, viven pero no comprenden, ¿no? Por eso Hegel, cuando explicaba lo que era filosofía, decía eso, ¿no? Pues comprender la vida, ¿no? Esa es la tarea. La tarea es comprender la vida, no simplemente describirla, o no simplemente explicar sus mecanismos, sino comprenderla. Y claro, eso, la comprensión no se basa en pruebas, la explicación sí, pero la comprensión no se basa en pruebas, sino en una argumentación más o menos convincente. Por eso, filósofos que dan explicaciones convincentes del mundo, hay varios y ninguna es totalmente convincente. No hay ninguna filosofía, a pesar de que los filósofos a veces quieren eso, no hay ningún filósofo que anule las demás filosofías. Lo oyes y dices, pues sí, esta argumentación está bien, pero hay otras posibles también. ¿Y es verdad? No, hay otras posibles. De ahí el hecho de que el filósofo, claro, nunca sea tan satisfactorio, digamos, como el científico. La ciencia sí tiene una historia. Y además, solo nos interesa la ciencia de hoy. Es decir, bueno, salvo que seamos historiadores de la ciencia. Si cualquiera de vosotros va a estudiar física, cuando va a la librería no dice, deme usted un libro de Ptolomeo, porque voy a empezar a estudiar. No, deme usted lo último que haya salido, lo último que se haya publicado en el MIT, lo más reciente sobre física, porque ahí estará todo lo demás. Mientras que en filosofía no. En filosofía,
pues leer a Platón sigue siendo un ejercicio perfectamente razonable, y leer a muchos de nuestros contemporáneos pues no nos va a aportar gran cosa sobre Platón. No nos da impresión de que Platón fuera muy tonto y los profesores de actuales mucho más listos que él. No parece que eso sea... De ahí entonces que lo difícil es cómo alguien, como un espíritu, por ejemplo como el de Nietzsche, que por una parte busca lo único y lo irrepetible, el superhombre no es aquel como Superman que vuela por el aire, ¿no? Sino que el superhombre es aquel que ve la humanidad, la suya, como algo único, y sin embargo es la que comparte con todos los demás. Es decir, en vez de plegarse democráticamente y decir todos somos igualmente humanos, el superhombre es el que dice yo sé que mi humanidad es lo que comparto con los demás, pero como yo la veo como única, entonces estoy fuera del cotarro de todos los demás. Es decir, al verme como único, no al hacer nada especial, sino al verme yo como algo único dentro de un cotarro de iguales, al apostar por lo único en vez de por lo uno, entonces, digamos, entro en una fase superior, porque hay que tener, eso sí, un coraje, un valor. Por eso Nietzsche, a lo mejor lo encuentro, él habla de su lector ideal. Claro, ningún científico habla de un lector ideal, ¿no? Uno estudia una cosa y dice, mire, esto lo puede entender cualquiera, por eso la ciencia es lo más democrático que hay. O sea, si tú te fijas y lo estudias, etcétera, lo entiendes. Da igual que seas pobre, que seas rico, que seas de una familia aristocrática o de una familia plebeya, que hayas nacido en el Congo o que hayas nacido en Alaska, da igual. O sea, la ciencia, cualquiera, con un poco de atención, el científico lo que hace es decir, mire, póngase usted aquí, mire y verá lo mismo que veo yo. Pero en cambio, el filósofo es el que busca un tipo de lector diferente, un tipo de lector con el cual tiene una relación distinta. Nietzsche lo explica así. Si intento imaginarme mi lector ideal, acabo siempre por fabricarme un monstruo de coraje y de curiosidad, pero también flexible, cauto, un aventurero y un explorador nato. Entonces aparece Lección. Es decir, ese aventurero, ese personaje único, esa complicidad con el otro, eso es lo que instala el poeta. El poeta también necesita, todo poema es fruto de la complicidad del creador y del lector. Es decir, hay gente que está negada para la poesía y que lee el poema y no le produce ni frío ni calor. Bueno, pues se acabó, no hay remedio, ¿no? En cambio, de pronto hay otros que entran inmediatamente, salta la chispa, por eso todos tenemos autores favoritos. No tenemos científicos favoritos, ¿no? Nos interesa la ciencia, pero no tenemos científicos favoritos, y en cambio sí tenemos autores, escritores, pensadores, etcétera, favoritos, porque son aquellos con los que nosotros entramos en una complicidad mayor, una complicidad más fuerte. Yo creo que hay una cosa que no se suele subrayar lo suficiente, o a lo mejor se subraya yo no lo sé, pero es que Nietzsche es un autor que fue muy joven cuando escribía su obra. La obra de Nietzsche es la obra de un joven, a pesar de que tiene ese aire así con sus minotazos, ese aspecto. Nietzsche fue muy joven, estuvo 10, 11 años fuera de combate allí por la locura y murió con 50, ¿no? O sea que, imaginar que toda la obra de Nietzsche está escrita pues, con 20 y tantos, con 30 y tantos años. Entonces, hay en Nietzsche esa especie a veces de bravuconería, de arrogancia, de truculencia. No todo tiene que ser propiamente del pensamiento nietzscheano, sino muchas veces es el propio carácter de un joven, de una persona joven, impetuosa, que tiene todavía un poco la truculencia. El mismo Nietzsche se da cuenta de eso y al final de su vida, o antes de la fase de la demencia, al final de la vida empieza a darse cuenta de que no le gusta el tono en que están dichas muchas cosas. O sea, el tono de Nietzsche a veces efectivamente es así irritante, ¿no? y irrita al propio autor. Recientemente, cuando intenté reconocer escritos míos antiguos que había olvidado, me espantó una característica común a todos. Hablaba el lenguaje del fanatismo.
casi en todas partes donde se habla de quienes piensan de otro modo, qué modo más sanguinario tengo de injuriar y qué entusiasmo en la malignidad, signos característicos del fanatismo, signos odiosos, a causa de los cuales no hubiera soportado leer estos escritos si su autor me hubiera sido menos familiar. El fanatismo corrompe el carácter, el gusto y, finalmente, la salud. Quien quiera establecer las tres cosas, carácter, gusto y salud, debe resignarse a un largo periodo de curación. Esto lo escribe Nietzsche antes de volverse loco. Es decir, cuando lee lo anterior y dice, no está en desacuerdo con lo que ha dicho, pero el tono, ese tono a veces fanático, arrogante, pero con ese tono que es a veces lo que ha gustado a los peores o más peligrosos lectores de Nietzsche, eso es lo que a Nietzsche de pronto en un momento le asusta. Dice, esto se podría haber dicho de otra manera, y efectivamente él admira a otros autores que han hablado de otra manera, ¿no? Hay en Nietzsche un lado de dandy, propio de la época, ¿no? Algunos autores, mi amigo Julián Sauquillo y otros han trazado los paralelos entre Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Baudelaire y Nietzsche. O sea, Baudelaire es a pesar de que Nietzsche menciona, me parece, 2 o 3 veces nada más a Baudelaire, pero lo menciona diciendo, qué lástima que no le he conocido antes, ¿no? Porque Baudelaire hay efectivamente, que no conocía a Nietzsche, hay bastantes cosas nietzscheanas, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, yo había buscado por aquí una cosa que me sonaba nietzscheana, en Baudelaire, en Mon cœur mis amis, mi corazón al desnudo, dice Baudelaire, solo hay 3 seres respetables, el sacerdote, el guerrero y el poeta. Saber, matar y crear. El resto de los humanos está cortado por el mismo patrón y son aptos para el tajo, hechos para la cuadra, es decir, para ejercer eso que se llama profesiones. Bueno, esta frase de Baudelaire es muy nietzscheana, ¿eh? Incluso los 3 rangos estos del sacerdote, el guerrero y el poeta, eso suena muy nietzscheano, ¿no? O sea que esa idea del dandy, que es a la vez, en el caso de Baudelaire, es urbano, asocial pero urbano. Es decir, Baudelaire está ligado con la ciudad, pero no con los que viven en ella. Es decir, el mundo de la ciudad le fascina, y el dandy es siempre urbano, pero por otra parte rechaza formar parte de los hábitos de la sociedad democrática, igualitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Baudelaire decía que a la lista de los derechos humanos le faltan 2 fundamentales: el derecho a contradecirse y el derecho a marcharse. Pues estos son en el fondo 2 derechos, digamos, de ruptura. Es decir, reconózcame usted que sí, primero que me quede en contradigo y luego que desaparezca, ¿no? Y en Nietzsche es menos, si se quiere, menos explícitamente urbano, porque siempre tiene sus cantos a las montañas y a todo esto, pero en el fondo lo que le gustan son las ciudades italianas, y lo que le gusta es bastante también más. De hecho, había un libro de Geneviève Bianchi, una autora francesa, que escribió una antología de textos, de textos no literarios ni filosóficos, de testimonios, diría yo, de personas que se habían encontrado con Nietzsche en algún momento de su vida. Una señora que había viajado con él en el tren, otra señora que había compartido con él un albergue de alta montaña. Eran testimonios muy breves de gente que estaba, algunos pues más vida, Weissenburg y tal, algunos eran más esto, pero otros eran testimonios de una señora que le habían visto desayunar y que no sé qué. Entonces todos coincidían en esa especie de aire un poco bohemio y singular, un poco como de dandy que tenía, o sea, un poco de un personaje muy correcto, muy cortés, etcétera, pero también como esa especie de pazos en la distancia, de poner un poco distancia entre nosotros, ¿no? Que es muy de su época, es muy del siglo XIX, en el sentido de la bohemia bodeleriana, ¿no? De ese dandy bodeleriano que va segregando un discurso como este de que todo menos ser útil, ¿no? Todo menos ser un profesional, todo menos someterse, digamos, a esa especie de lecho de Procusto que son las profesiones y que hace pues, que te tienes que
prepararte por una profesión donde tienes que tumbarte y te cortan por aquí, te cortan por ahí, te cortan hasta que ya encajas en la profesión, ¿no? Esto era lo que no quería Baudelaire y esto también es lo que no quería Nietzsche, por eso incluso se va, no quiere ser filólogo ni cosas por el estilo y incluso dice esas bromas y que dice, yo, en fin, ya no puedo aspirar a tanto como ser profesor de universidad, eso es demasiado, me voy a conformar con ser Dios. Ya, por eso. Bueno, hay una cosa entre los tres, entre el poeta, filósofo y profeta. Claro, el profeta sería lo contrario del filósofo en el sentido hegeliano, ¿no? Hegel dice que el filósofo es el que empieza su trabajo cuando el ave de Minerva ha levantado el vuelo, es decir, cuando la lechuza ya en el crepúsculo echa a volar al final del día, y en cambio el profeta es el que habla antes de que la lechuza vuele ni nada de lo demás. Es decir, antes, entonces es cuando habla el profeta. Es decir, el filósofo tiene que esperar a que todo ocurra para explicarlo, y el profeta, en cambio, se pone antes. El profeta no ve lo que va a pasar, pero lo pronostica. El filósofo ya no puede remediar lo que ha pasado, pero trata de argumentarlo y de comprenderlo. En ambos casos, en todos esos casos, hay una apelación al elemento ficticio, la ficción, el reverso de lo real, lo no real, lo falso. Verdad y mentira en el sentido extramoral y otros textos de Nietzsche hacen el papel de lo falso, ¿no? De lo falso, pero de lo falso como irremediable, no de lo falso como pura falsificación que pudiéramos descartar, sino como algo imprescindible, ¿no? Nuestras verdades, dice Nietzsche, son nuestros errores irrefutables. Es decir, los errores que no podemos corregir, esas son las verdades, lo que llamamos verdad. Hay un diálogo en una obrita de Paul Valéry, que también trató de estas cuestiones, como vamos a ver, que se llama Mon Faust, mi Fausto, ¿no? Que es una especie de recreación del mito de Fausto moderno, en que Fausto es una especie de ejecutivo que está en su oficina dictando a su secretaria, la señorita Lust, la señorita Deseo, y le está dictando, y en un momento del diálogo que tiene entre los dos le dice la señorita Lust, ¿quiere usted que le diga la verdad? Y dice Fausto, dígame usted la mentira que considere más digna de ser verdad. Bueno, eso es un poco el procedimiento. Nosotros necesitamos mentiras, pero que consideramos dignas de ser verdad, y eso las necesitamos para comprender lo real. Hay un texto de Valéry en la pequeña carta sobre los mitos que explica lo imprescindible de la falsedad para comprender lo real. Yo creo que es un texto que me hubiera gustado a Nietzsche, por ejemplo. Es una especie de ley absoluta que en todas partes, en todos los lugares, en todos los periodos de la civilización, en toda creencia, por medio de la disciplina que sea y en todos los aspectos, lo falso sustenta lo verdadero. Lo verdadero toma a lo falso por antepasado, por causa, por autor, por origen y por fin, sin excepción ni remedio. Y lo verdadero engendra eso falso de quien exige a su vez que le vuelva a engendrar a él mismo. Toda antigüedad, toda causalidad, todo principio de las cosas son invenciones fabulosas y obedecen a leyes simples. ¿Qué sería de nosotros sin el auxilio de lo que no existe? Poca cosa. Y nuestros espíritus, casi desocupados, languidecerían sin las fábulas, los malentendidos, las abstracciones, las creencias y los monstruos, las hipótesis y los pretendidos problemas de metafísica que no poseen imágenes, sino objeto y profundidades en nuestras tinieblas más rotundas. O sea que yo creo que esa idea de ¿qué sería de lo que existe sin lo que no existe? ¿Cómo comprenderíamos lo que hay sin lo que no hay? ¿Cómo nos apoyaríamos para entender las cosas sin hipótesis, sin lanzar teorías, sin explicar, sin describir, digamos, por medio de la poesía las cosas? ¿Qué sería de nosotros mismos si constantemente no nos estuviéramos contando un poco la leyenda de la que somos protagonistas, cada uno de nosotros, y que solo los tiene a nosotros también por público? Eso era un poco lo que obsesionaba a Nietzsche. No el filósofo en el sentido del descubridor de un gran sistema, se consideró siempre
no solamente incapaz, sino que creía que era una falta de honradez pretender ese sistema, sino alguien que va revelando y descubriendo cosas argumentalmente válidas. Es decir, Nietzsche argumenta, y sobre todo en la primera parte de su vida, sostiene casi de modo positivista sus teorías, pero por otra parte esas teorías siempre están recurriendo a lo que no existe, siempre están introduciendo ese elemento de lo que no existe para comprenderlo. Por eso esa es su aproximación a la literatura. La literatura abiertamente apuesta por lo que no existe, ¿no? Adorno decía que la diferencia entre filosofía y literatura era que la literatura es intransitiva, es decir, es un mundo que no necesita explicarse fuera de sí mismo. No hay ninguna explicación exterior a Ana Karenina que nos diga por qué Ana se tira al tren. Todo está dentro del libro, no hay más explicación. Es intransitiva. En cambio la filosofía es transitiva. Como la buena señora le recordó al Sannyasi, hay que decir qué hay debajo de la tortuga y del elefante, y etcétera, etcétera, y no hay manera de salir de ahí. Hay que seguir explicando. Y eso es un poco el problema. Yo creo que Nietzsche estaba a caballo entre estas dos cosas, y quizá ese es el encanto, y también un poco a veces la desesperación que produce tratar de aprenderlo y domesticarlo un poco mentalmente. Bueno, pues sobre estas cosas, si quieren ustedes, podemos hablar, y si no, pues encantado de escuchar cosas que me recuerden, digamos, los viejos tiempos Nietzsche. Muchas gracias.